identificados, de los cuales 2 fueron señalados de ser los presuntos cabecillas y que fueron recapturados. Por segunda vez fueron trasladados a los tribunales Salvador González Álvarez, alias Seco, y Javier Francisco Ortiz, alias el Teniente Jerez, quien dijo que se encontraba en su casa cuando llegaron las fuerzas de seguridad. En sus manos sostenía una bolsa con medicamentos y productos para su aseo personal. No quiso hablar nada relacionado a la acusación que existe en su contra. ¿Qué esperar? ¿Qué pasa? Pensar, esperar, porque igual uno desconoce las cosas jurídicas. A ver qué pasa. Se habla de un posible soborno a la jueza. Sí me están contando aquí, pero igual yo estaba detenido, ¿no? O sea, yo estaba encarcelado y en realidad no podría hablar nada sobre ese tema, ¿no? Yo desconozco todo eso. A todos los capturados únicamente se les dio a conocer los motivos de la orden de captura. Bueno, y seguimos con la información porque al parecer la telaraña de corrupción e impunidad sigue teniendo cada vez más alcances. Según la Agencia Internacional de Noticias, una serie de escuchas telefónicas a las que tuvo acceso esta agencia se evidenciaba que no solo la jueza Marta Sierra de Stalin estaría vinculada a la red del bufete de la corrupción, sino que también la actual magistrada de la Corte Suprema de Justicia y exdirectora del Instituto de la Defensa Público Penal también estaría allí. En la nota, la magistrada Blanca Ida Stalin es ligada a la red de abogados y jueces que recibían sobornos para dejar en libertad a miembros capturados de la línea, una red que, recordemos, defraudó por varios millones de dólares al fisco guatemalteco. Según AP, las escuchas telefónicas son parte del expediente judicial y narran como Luis Mendizábal, ahora prófugo de la justicia y acusado de coordinar los sobornos a jueces, afirma lo siguiente: nosotros aquí estamos al pie del cañón, no te estamos abandonando en absoluto. Vos sabés, Blanca Stalin es la que está detrás y ellos, refiriéndose a los licenciados ahora capturados, tienen muy buena comunicación. Estamos en esa, afirma la comunicación que, según AP, vincula a la magistrada. Según la nota de esta agencia de noticias, entre otras cosas, se trató de buscar una contraparte, la de la magistrada, pero nadie pudo contestar estas llamadas telefónicas. Debemos agregar que Blanca Stalin es cuñada de la jueza Marta Sierra Stalin, a quien el gobierno público y la Comisión contra la Impunidad en Guatemala solicitó se inicie un proceso de antejuicio por creer que recibió sobornos por una importante cantidad de dinero por parte de este bufete jurídico vinculado a los sobornos. Hay una serie de escuchas telefónicas y muchos elementos que, según los analistas, resultan mucho más que obvios para pensar que efectivamente, y todos debemos recordar la gran sorpresa a la ciudadanía guatemalteca al conocer la resolución de esta jueza sobre este caso, todo indica que, bueno, habría soborno. Ahorita hay que investigar y saber si esto es cierto, si se corrobora o no. Bueno, la información no deja de sorprendernos, todo lo que está pasando y todo lo que la CICIG indudablemente está logrando destapar. Muchos se preguntan si no estuviera la CICIG de por medio, todo esto hubiera pasado, esto hubiera sido el panorama realmente de esta realidad que hoy estamos viviendo en todos los casos. Es importante entonces el trabajo que realiza esta institución, esta entidad, así que nosotros estaremos siempre dándole la información completa y dándole seguimiento a estas noticias importantes que suceden en Guatemala. Y seguimos analizando en un ratito la realidad del país, cuál es la nacionalidad de Sandra Torres. Esto también se discutía este fin de semana, en un ratito se lo vamos a comentar, ya hay información al respecto, pero seguimos analizando lo que ocurre en el país con los departamentos. Compañeros, nuevamente muy buenos días. Tenemos que continuar con la información y nos trasladamos hacia los departamentos y efectivamente vemos esta sección departamental de Prensa Libre. Municipalidad solo tiene 2 aspirantes. Ganador sería primer alcalde de El Chal, Petén. Fue separado de Dolores y elevado a municipio en febrero del año 2014. El Chal cuenta con solo 2 aspirantes a ocupar esta silla edil y convertirse en el primer alcalde electo del nuevo municipio. Uno de ellos es el actual jefe municipal. Toda la información con respecto a esta noticia la puede encontrar en Prensa Libre. Y tras un partido de fútbol de las semifinales de fútbol de la primera división que se realizaba en Jocotán, Chiquimula, en el que todo parecía transcurrir con normalidad, la victoria del equipo visitante generó el descontento en los aficionados, lo que desencadenó en fuertes protestas que dejaron 6 policías heridos y varios intoxicados por las bombas lacrimógenas. Hoy parece que la calma retornó al lugar. Veamos.
Lo que se avisoraba al final se dio, ya que varios malos aficionados atacaron a pedradas y quemaron un autopatrulla e hirieron a 6 agentes de la Policía Nacional Civil al evacuar a los jugadores del equipo Sacachispas y a miembros de la prensa, entre ellos personal de Guatevisión, quienes habían sido retenidos por más de 1 hora y media. Los agresores quemaron un autopatrulla de la Policía Nacional Civil y al final los agentes heridos fueron llevados al Hospital Nacional de Chiquimula. Más adelante estaremos ampliando la información departamental. Quédese con nosotros en BLM Noticias. Bueno, pero también hay que empezar a recorrer el mundo. Muchas cosas ocurrieron este fin de semana. Vamos a destacarlo y Alejandro nos comenta. Adelante, Ale. AFP informa lo siguiente a través de su página web, y es que al menos 6 personas murieron, entre ellas un líder tribal favorable al gobierno por una explosión de una bomba en una región de Pakistán, cercana a la frontera con Afganistán. Esto lo informaron este lunes fuentes oficiales. El ataque tuvo lugar en un pueblo de Barkamar, situado en el distrito tribal de Bajaur, donde el ejército pakistaní lucha contra los talibanes y otros insurgentes relacionados con Al-Qaeda. Más noticias del mundo, justo ahora. 18 años después, pero ahora como presidente cubano, Raúl Castro llegó al Vaticano para reunirse con la máxima autoridad de la Iglesia Católica, el Papa Francisco, a quien agradeció personalmente su contribución e intermediación en la reconciliación entre Cuba y Estados Unidos. Castro visitó el Vaticano en 1997, pero en esa ocasión aún era ministro de Defensa. El presidente cubano Raúl Castro visitó el Vaticano para agradecer personalmente al Papa Francisco su intermediación en la reconciliación entre Cuba y Estados Unidos. El relanzamiento de las relaciones entre ambos países fue anunciado en diciembre, tras medio siglo de ruptura. El encuentro duró casi 1 hora, durante la cual ambos líderes fijaron detalles sobre el viaje del pontífice a la isla caribeña en septiembre. Francisco será el tercer papa que visita Cuba, después de Juan Pablo II en 1998 y Benedicto XVI en 2012. Tras abandonar el Vaticano, Castro se encontró con el jefe de gobierno italiano, Matteo Renzi. No es la primera vez que Castro visita Roma. La última ocasión fue en 1997, cuando el mandatario cubano todavía era ministro de Defensa. En Indonesia, tras ser rescatados, han llegado a tierra firme cerca de 500 migrantes birmanos y bengalíes que fueron rescatados por socorristas cerca de la costa de Aceh, provincia al norte de la isla de Sumatra, para recibir una llamada de emergencia que se presume pudo ser de los contrabandistas que los transportaban. Los migrantes iban en un barco de madera que empezó a sufrir desperfectos en el casco. La mayoría de los rescatados son de Rohingya, una minoría étnica que ha sufrido discriminación en Myanmar, aunque también hay ciudadanos bengalíes quienes buscaban una mejor condición de vida en Malasia. El Servicio de Rescate de Indonesia confirmó que al menos 150 de los rescatados ya están a salvo y son examinados por médicos. Los inmigrantes fueron llevados a una comisaría y un estadio deportivo para recibir atención y luego ser deportados. En Macedonia, parte de la exrepública yugoslava, se investigan las causas de que un grupo estaría detrás de los ataques contra un contingente de policías. En el intercambio de disparos, 8 policías y 14 miembros de un grupo armado que se presume son de origen albanés fallecieron. Los incidentes se registraron en Kumanovo. 8 policías y 14 miembros de un grupo armado presuntamente de origen albanés murieron en enfrentamientos este fin de semana en el norte de Macedonia, cerca de la frontera con Kosovo. Los choques causaron también 37 heridos entre los agentes. Según la policía, los asaltantes formaban parte de un grupo que calificaron de terrorista y muy peligroso. Más de 30 personas habrían participado en el ataque. La mayor parte de ellos eran ciudadanos de Macedonia, pero también había 5 kosovares, todos de origen albano. Los tiroteos comenzaron al amanecer del sábado en Kumanovo, a unos 40 kilómetros al norte de la capital, Skopje, después de que el ejército y la policía acorralaran al grupo en un barrio albanés musulmán de la localidad. El incidente tiene lugar días después de que un grupo armado de albaneses tomara brevemente una comisaría para pedir la creación de un Estado albanés en el territorio de esta exrepública yugoslava. El gobierno macedonio ha declarado 2 días de luto nacional. 6:26, continuamos con más en BLM Noticias.
Bueno, muchas gracias. Y vamos a hablar de los deportes. Crista, ¿estamos listos para la información? Estamos listos, mucho ¿Qué fin de semana, Mucho pasado el fin de semana, mucho corría con el fútbol nacional y vamos a destacar. Ya estamos en cuenta regresiva para la final en unas semanas nada más. Coincide con un fin de semana muy interesante también en Cobán con la media maratón, pero vamos a ver qué pasa entonces con el deporte. Ya el equipo clasificado. Vamos a destacar entonces las noticias de los deportes nacionales. Y siempre iniciamos con la portada de Prensa Libre, por supuesto, poniéndola en pantalla y compartiendo esta noticia que dice locura colonial, ¿sí? Los cremas que esperan en las semifinales. Antigua no ganaba con uno de estos de que lucharon bastante y vemos en una fotografía principal al guardameta cuando ve ese tiro y no pudo evitarlo. Realmente un partido bastante emocionante, lleno de sorpresas y por supuesto de una afición controlada, así que por supuesto estaremos destacando estas noticias y la victoria, hablando del Deportivo Suchitepeque sobre Malacateco. La mínima diferencia lo que le dio el derecho para pasar a esta semifinal a partir del jueves, que será frente a Municipal. Vamos a ver los mejores momentos y los mejores goles. Partido de vuelta, sábado en la noche, Estadio Carlos Salazar en Mazatenango. Suchi con su característico azul y blanco. 12, la serie estaba empatada a 0. Audio, Ciel Rivera salía desde el fondo, pelotazo para que lo intentara ganar por izquierda. Michel Rivera, Rivera en el mano a mano. Se quita uno, el pase era mejor para Juan Guillermo Maena. Este observa y le dice, andate atrás a Wilson Morales. Este tocaba y lo hacía con Rivera. El centro, el segundo palo, Emiliano López. No la capturaba Cristian Álvarez. El choque fuerte con Carlos Estrada de Emiliano López, 1-0. Sí, ahí Emiliano López perdía la conciencia momentáneamente. Tenía que ser atendido. Mate le pegaba al defensa González y al tiro de esquina. Y este es importante. Observen qué sacada la de Orio. Fuera del lugar de Malacateco correctamente. Por medio metro, pero por fuera del lugar. Ahí queda dentro del área. Ahí está circulado quién es el que está fuera del lugar. El que está hasta atrás de Malacateco. Y es el mismo que le pega la pelota. Ahí. Y era una de las pocas que tenía Suchi en ese momento. Era Malacateco el que tenía más oportunidades. La pelota para Randy Diamond. Penal o no penal. Sí, creo que es penal. Sí, creo que es penal. Yo también creo que es penal. Ahí está atrás. Ahí sí. Se lo lleva, me parece que era penal. Difícil. Qué error el de Cristian Álvarez. Engancha en el pie de Mora, penal, expulsión. Y esa sí es jugada manifiesta de gol. Quedaba ahí prácticamente solo frente al arco luego de la pifia de Cristian Álvarez. Y era expulsión, así que en minuto 86 se quedaba con uno menos Malacateco. Y el penal para Luis Mora, pero la fallaba. Así que todavía había posibilidades para Malacateco. Al final, pues no anotaron. Y pues vamos a destacar más noticias de los deportes nacionales más adelante, el segundo clasificado en nuestro segundo bloque de información. Bueno, muchas gracias, Crista, gracias por darnos esta información deportiva y nos vamos con Lorraine, que tiene algo interesante para nosotros. Hacemos historia, Lorraine, ¿verdad? Vamos. Estoy en el día. Así es, compañeros, como todos los días recordamos las efemérides que sucedió en un día como hoy, 11 de mayo. En 1924 en Alemania se crea la Mercedes-Benz, formada por Gottlieb Daimler y Karl Benz, como fusión de estas dos compañías. En 1927 en Los Ángeles, California, en Estados Unidos, se crea la Academia de Arte y Ciencias Cinematográficas. En 1960 en Estados Unidos sale al mercado la primera píldora anticonceptiva del mundo. En 1974 en Buenos Aires es asesinado a balazos el religioso profesor y militante social Carlos Mujica, mejor conocido como Padre Mujica. El crimen se le atribuye a la organización parapolicial Alianza Anticomunista Argentina. Finalmente, en 1981 en Estados Unidos, en Miami, muere el cantautor jamaiquino Bob Marley. Estas fueron las efemérides que traemos para ustedes todos los días aquí en Viva la Mañana, 6:30 en BLM Noticias. Bueno, muchas gracias por la información. Tenemos otras noticias que compartir. Vamos a actualizar lo que está ocurriendo con el tránsito a esta hora de la mañana. Noticias a esta hora. Vamos rápidamente con imágenes de Calzada Roosevelt para mostrarles lo que está pasando. Una patrulla de la Policía Nacional Civil volcó tras colisionar en la 10ª Avenida A y la 10ª calle de la zona 1. La Policía Municipal de Tránsito informa que la radio patrulla aún se encuentra volcada en el lugar de un semáforo derribado.
Una fuerte colisión de un autobús y un vehículo particular en la 28 Avenida 28 Calle de la zona 5. Hay una casa dañada tras colisión, según informó el intendente de tránsito. Y mientras tanto hay fotografías que queremos compartir con ustedes. Y la primera la compartimos de la PMT Fraijanes, que dice: al momento ninguna carga vehicular de salida de San José Pinula.